esta oportunidad queremos referirnos al libro de cuentos de José Bruno Cepeda Ruiz, A la sombra de Afrodita. En efecto, sobre esta publicación queremos señalar, en primer término, que su autor, o sea, Bruno Cepeda Ruiz, se distinguió siempre por ser un excelente y respetado estudiante de literatura en la Casa de Bolívar y Sánchez Carrión. Se notaba de lejos, desde su época de estudiante, que a través de sus estudios regulares, de sus intervenciones, siempre se ponía el énfasis en el análisis crítico, en el examen exhaustivo y en las propuestas no siempre coincidentes, es decir, también discrepantes, no solo con sus compañeros, sino también con varios de sus maestros. Y entonces, ese carácter contestatario, polémico, sin embargo, ocultaba o escondía, por decirlo de alguna manera, una seria y profunda preparación en el campo siempre auspicioso, pero por definir, de la crítica literaria. Por eso es que consideramos desde que lo conocimos que escribir creadoramente no es solamente una habilidad, sino una virtud que se sustenta en la capacidad de producción, pero también sobre una rica sensibilidad. Todo esto, manifestado en una vocación original, se alimentaba y desarrollaba, en el caso de Bruno Cepeda, con el cultivo y entrega fervorosa al oficio de lector y de narrador. Todas estas reflexiones que a estas alturas estamos evocando vienen a propósito de la publicación de un manojo de relatos que se han publicado bajo el título de A la sombra de Afrodita. Este libro comprende un conjunto de 12 relatos. El primero, el título en cierta forma sugerente que engloba todo el libro, Afrodita, al que siguen sucesivamente Interview, Deseo más allá del sueño, Claustrofobia, Sigo siendo el rey, La primera vez, Mala suerte, El origen, La búsqueda, Casualidad, La espera y El último viaje. En efecto, en el libro de Bruno Cepeda, el tema recurrente de los cuentos es la sexualidad, pero no como culminación o plasmación del sentimiento amoroso, o sea, no en el centro o núcleo del tratamiento afectivo tierno y sentimental, sino a través de aristas, ángulos y matices ubicados en el lindero marginal, en las proximidades, en la desviación, en lo prohibido, en lo no consentido plenamente. Por eso los personajes de los diferentes relatos, las relaciones que se establecen entre los personajes, las actitudes y hechos de los diferentes cuentos reunidos en el libro, tocan con alguna frecuencia la prostitución, la iniciación, la primera vez, la búsqueda o satisfacción del impulso, pero también tratan de lo onírico, del relato de los sueños, como por ejemplo el cuento Sigo siendo el rey, y también tratan de lo paradójico, porque al final se logra la buena suerte, aunque sobreviene la muerte, como lo encontramos en el relato Mala suerte. Y también está lo prohibido, es decir, la búsqueda, por ejemplo, de un cadáver que al final se descubre pertenece a la amante casada. Por otro lado, aunque supuestamente la temática es
o parece ser realista, vivencial o testimonial, de manera que el narrador frecuentemente asume o cuenta los hechos desde una perspectiva personal o confesional, no es aprisionado por la realidad, la cual, todo lo contrario, resulta ser recreada y reelaborada. En realidad, el tema erótico y sexual es tentador. Tampoco es raro y varios narradores peruanos lo han cultivado exitosamente. Entre los maestros del relato sobre el tema, ponemos como ejemplo los casos de Mario Vargas Llosa en Los Jefes y en determinados aspectos de La ciudad y los perros. También el recientemente desaparecido narrador arequipeño Osvaldo Reynoso, con su libro El goce de la piel. Sin embargo, con mayor acento lírico, nos impresiona un formidable cuento que llega hasta la sublimación sensible y estética. Nos referimos a Tatamayo, de Eleodoro Vargas Vicuña. Si la reflexión la ampliamos a otros espacios, estos temas, que no podemos confundirlo con pornografía, sino con la erótica, con el estudio, con la plasmación de lo sexual, pero en su nivel de expresión amorosa, lo encontramos, por ejemplo, en La dama de las camelias de Alejandro Dumas, en Naná de Honorato de Balzac, en Madame Bovary de Gustave Flaubert, en una época en que la novela realista llega a su nivel de expresión y que casi siempre gira en torno a personajes emblemáticos, como es la prostituta, pero no para el goce, sino para ponerlo en el nivel de la consideración y reivindicación de la mujer. El libro de Bruno Cepeda, A la sombra de Afrodita, se ubica en esa rica y espesa tradición para el que aparentemente el tema, visto un poco marginalmente, en realidad ocupa la atención y el centro del relato. Por eso, de manera particular, nos entusiasma y sorprende el manejo de resoluciones y desenlaces muchas veces insólitos y sorpresivos, o sea, casi nunca anunciados previa o lógicamente, sino que constituyen resultados de una sutil técnica que no declara, ni expresa, ni predice anticipadamente, sino que al contrario, se trata de extraordinarias habilidades para prolongar el desarrollo del argumento bajo el imperativo del suspenso y la intriga, hasta resolverse en el tramo final en lo previsto, en lo no predictivo. De esta manera, con este conjunto de relatos de Bruno Cepeda Ruiz, profesor de literatura formado en la Universidad de Trujillo, también es regidor de la Municipalidad Distrital de Moche, enriquece el proceso literario liberteño con su libro A la sombra de Afrodita. Así pues, con este conjunto de cuentos creados paciente y artísticamente, con este ingreso de Bruno Cepeda, esperamos que su tarea no sea en realidad el inicio de una tarea que la anhelamos cada vez más madura, más alta, más fecunda, para el enriquecimiento del proceso cultural y literario de nuestra región. Será hasta la próxima semana.